Él suplicaba haber muerto en ese avión. El asiento estaba vacío. Su esposa se subió con su hija de 1 año en brazos. El asiento de al lado, el de él, quedó vacío. Había perdido la conexión en Boston. «Anda, mi amor, que yo voy más tarde en otro vuelo». Esas fueron las últimas palabras que le dijo. El avión se estrelló. No hubo sobrevivientes. Ese asiento vacío le salvó la vida y lo destruyó para siempre. Su nombre era Facundo Cabral y tuvo que vivir 40 años más cargando con una pregunta que nunca pudo responder. ¿Por qué él no estaba en ese avión? Perdió 30 kilogramos. Olvidó los 8 idiomas que hablaba. Perdió la vista. Pasó 2 años en silla de ruedas. No porque no pudiera caminar, sino porque no quería. Suplicaba haber muerto con ellas. Pero esa no fue la única tragedia de su vida. Ni siquiera fue la primera. Antes del avión, ya había visto morir a 4 hermanos de hambre. Su padre los abandonó un día antes de que él naciera. Fue mudo hasta los 9 años, alcohólico a los 10, preso a los 14 y después del avión, cuando finalmente encontró la paz, cuando la UNESCO lo nombró mensajero mundial de la paz, cuando fue nominado al premio Nobel, 8 balas atravesaron su cuerpo en Guatemala. Balas que no eran para él. Un hombre que debió morir en un avión murió por balas equivocadas. Esta es la historia de alguien que vivió muriendo y que murió cuando por fin había aprendido a vivir. Vas a conocer 4 cosas que raramente se cuentan juntas. Primero, la carta que su madre le escribió sobre su padre. Una carta que él guardó toda su vida y que explica por qué pudo perdonar lo imperdonable. Segundo, la grabación de su último concierto en Guatemala. Las palabras exactas que pronunció 2 días antes de morir. Cuando las escuches, se te va a helar la sangre. Tercero, el documento judicial que revela quién ordenó realmente su muerte, por qué él estaba en ese auto y cómo un error de los sicarios terminó con la vida del hombre equivocado. Y cuarto, la llamada telefónica que le hizo la Madre Teresa de Calcuta. En vivo en Televisión Nacional, la llamada que le salvó la vida cuando suplicaba morir. Te voy a avisar. Cuando llegue cada una, si te vas antes del final, te pierdes la parte que más duele y la que más inspira. Empecemos por el principio, por una calle de La Plata, Argentina, por una mujer sola con 7 hijos y por un hombre que desapareció llevándose hasta la máquina de coser. Sara Camiña tenía 30 años cuando su mundo se derrumbó. Era modista, una de las mejores de La Plata. Cosía para cantantes de tango famosos. Tenía manos de artista y una paciencia infinita. Tenía 7 hijos pequeños y vivía en casa de su suegro, un coronel del ejército argentino. Su esposo se llamaba Rodolfo Cabral. Recitaba versos en orquestas de tango. Era elegante, apuesto, con buena voz. Sara lo amaba profundamente. Según ella misma contó años después, no era un mal hombre, solo era débil, demasiado débil para cargar con una familia grande. Un sábado de mayo de 1937, Sara salió con los niños a visitar a sus padres. Era una tarde normal. Los chicos jugaban. Sara tomaba mate con su madre. Cuando regresaron a casa, supo que algo andaba mal antes de abrir la puerta. Estaba demasiado silencioso.
La casa estaba vacía. Rodolfo se había ido. Pero no solo se fue, se llevó todo. Los muebles, la ropa, los juguetes de los niños, las ollas, las sábanas y lo más cruel, se llevó la máquina de coser de Sara. Esa máquina era su vida, era lo único que le permitía ganar dinero. Rodolfo lo sabía perfectamente y aún así se la llevó. Lo único que quedó fue la ropa tendida en la soga del patio y varios meses de alquiler sin pagar. Sara estaba embarazada de 9 meses. Al día siguiente, su suegro tomó una decisión. La echó a la calle con los 7 niños, con la panza a punto de reventar, sin un peso, sin un techo. El coronel del ejército, el hombre de honor y disciplina, puso en la calle a una mujer embarazada porque su hijo había huido. Facundo Cabral nació en una calle de La Plata. No es metáfora. Su madre estaba de parto cuando la echaron. Guarda este momento, porque cuando llegue la carta de Sara, vas a entender por qué ella nunca odió al hombre que le hizo esto. Un tío de Sara le regaló una máquina de coser nueva, pero la familia no dejaba de reprocharle su situación como si fuera culpa suya. Entonces, Sara tomó una decisión que marcaría el destino de todos. Se fue al sur, sola con 7 hijos, a buscar trabajo donde nadie la conociera. Imagina eso un momento. Una mujer sola en 1937. Argentina no era un lugar sencillo para las mujeres sin compañía. No había leyes que las protegieran, no había refugios, no había asistencia del Estado. Una mujer abandonada era una vergüenza, no una víctima. Y Sara decidió cruzar la Patagonia, el sur de Argentina, Tierra del Fuego, el fin del mundo, miles de kilómetros de desierto, frío, viento cortante y pobreza absoluta. Viajó de pueblo en pueblo, de trabajo en trabajo, cosía lo que pudiera, limpiaba casas, cuidaba niños ajenos, mientras los propios esperaban afuera, hambrientos en el frío. A veces conseguía trabajo por unas semanas, a veces por meses, pero siempre llegaba el momento en que tenía que irse, buscar otro pueblo, otra oportunidad. Los niños crecían en el camino, aprendían a silenciar el hambre, aprendían a dormir con frío, aprendían que la vida era dura y que quejarse no servía de nada. A veces, Sara regresaba a La Plata, a casa de su abuela en Berisso, cuando ya no aguantaba más. Descansaba unas semanas, juntaba fuerzas, abrazaba a sus hijos con más fuerza y volvía a irse. Esa travesía duró 9 años. 9 años cruzando el desierto más frío del continente. 9 años cargando con niños que fueron haciéndose menos. Porque durante los primeros 7 años, 4 de esos niños murieron de hambre, de frío, de enfermedades que no pudieron tratar porque no había médico ni dinero, de pura miseria. No murieron de golpe, murieron de a poco. Primero uno, después otro y otro y otro. Facundo los vio morir uno por uno. Tenía menos de 10 años y ya conocía la muerte mejor que la mayoría de los adultos. Vio cómo se apagaban, cómo dejaban de llorar porque ya no tenían fuerzas, cómo cerraban los ojos y no los volvían a abrir. Los fui viendo morir uno tras otro. Me crié en la violencia con 7 hermanos, 9 años en el desierto, y 4 de ellos murieron de hambre y de frío. Y él no podía hacer nada.
No podía gritar, no podía llorar en voz alta, no podía siquiera decir que le dolía, porque Facundo era mudo. Él mismo tenía lo que en esa época llamaban debilidad mental. Hoy probablemente lo diagnosticarían con autismo o algún trastorno del desarrollo. No habló hasta los 9 años. Era un niño mudo que observaba el mundo sin poder expresar lo que sentía. Imagina ser un niño que no puede hablar, que ve morir a sus hermanos y no puede gritar, que siente hambre y no puede pedirla, que ama a su madre y no puede decírselo, que detesta a su padre ausente y no puede maldecirlo. Todo el dolor quedaba adentro, acumulándose, aguardando el momento de explotar. Hay una imagen que él repetía en todos sus conciertos. La imagen que más lo marcó, la que llevó grabada hasta el día de su muerte. Sara cosiendo en el patio en invierno, con las manos heladas, trabajando afuera para no hacer ruido adentro. Y él, un niño de 8 años, mirándola desde detrás del vidrio de la puerta, mudo, sin poder decirle nada, pensando una sola cosa: ¿cómo consigo un trabajo para ayudarla? Quizás vos también conocés esa sensación. Ver sufrir a alguien que amás y no poder hacer nada. Sentirte pequeño frente a un dolor demasiado grande. Ese niño mudo encontró una manera. Había escuchado, quién sabe dónde, que el presidente Perón les daba trabajo a los pobres. No sabía nada de política. No comprendía qué era un presidente ni qué hacía. No sabía dónde quedaba Buenos Aires ni cómo llegar. Solo sabía que había un hombre poderoso en algún lugar que podía auxiliar a su madre y decidió ir a buscarlo. A los 9 años, Facundo escapó de su casa. No le dijo nada a Sara. No dejó nota, no pidió permiso, simplemente desapareció una mañana, como su padre había desaparecido años antes. Solo que él no huía. Él iba a buscar algo. Estuvo desaparecido 4 meses. 4 meses. Un niño de 9 años, mudo, solo, viajando por Argentina sin dinero, ni comida, ni nadie que lo cuidara. Se trepaba a camiones que iban hacia el norte. Les hacía señas a los conductores, les pedía con gestos que lo llevaran. Algunos lo subían, otros pasaban de largo. Aprendió a distinguir quién era peligroso y quién no. Aprendió a sobrevivir en un mundo de adultos que no lo querían. Dormía donde podía, en estaciones de tren, en plazas vacías, debajo de puentes, detrás de iglesias, en cualquier rincón que lo resguardara del frío de la noche. Comía lo que encontraba. Basura a veces, lo que le cedían los extraños, lo que podía tomar sin que lo atraparan. Cualquier otro niño habría muerto. Cualquier otro habría sido devorado por ese mundo brutal. 4 meses solo en las rutas de Argentina, sin hablar, sin pedir ayuda, sin saber exactamente a dónde iba. Pero Facundo tenía algo que lo protegía, algo que ni él entendía todavía, una determinación que venía de algún lugar profundo, una fuerza que lo empujaba hacia adelante cuando todo indicaba que debía rendirse. Hasta que llegó a La Plata. Un vendedor de la Feria Franca, el mercado popular donde los campesinos vendían sus productos, vio a ese niño sucio y flaco preguntando por el presidente. El hombre podría haberlo ignorado, podría haberlo mandado a la policía, pero algo en los ojos de Facundo lo conmovió. Le dijo que era muy difícil que el presidente lo atendiera. Los presidentes no hablan con niños de la calle, pero le dio una información.
Al día siguiente, 19 de noviembre, Perón iría a La Plata por el aniversario de la ciudad. Habría un desfile. El presidente pasaría por las calles en su auto. Esa noche Facundo durmió al costado de la Catedral de La Plata. Ya conocía bien esa zona. Había jugado ahí con una pandilla de niños del barrio de su abuela, los Mañanita. Sabía por dónde ocultarse, sabía por dónde moverse sin que lo vieran. Al día siguiente, cuando llegó el desfile presidencial, hizo algo que ningún adulto se atrevería a hacer. Burló el cerco policial, se metió entre la multitud, corrió hacia el auto presidencial. Un policía lo atrapó, pero Juan Domingo Perón lo vio. Déjelo venir. El presidente hizo detener el auto. Facundo se subió al estribo. Quedó frente a frente con Perón y Eva Duarte. Perón le preguntó: ¿querías decirme algo? Y el niño, que había sido mudo durante 9 años, respondió con 3 palabras. ¿Hay trabajo? No pidió comida, no pidió limosna, pidió trabajo para su madre. Eva Perón lo miró y pronunció una frase que Facundo repetiría hasta el día de su muerte. Por fin, alguien que pide trabajo y no limosna. Facundo contó que esa fue la primera frase ética que escuchó en su vida. Desde el gobierno le asignaron a Sara un puesto como portera en una escuela de Tandil. Les dieron un aula para vivir, un sueldo fijo. Por primera vez en 9 años, la familia tenía estabilidad. Pero lo que parecía el fin de la pesadilla era solo el comienzo de algo más oscuro. Porque la estabilidad no sanó las heridas de Facundo, las abrió. Ahora que no tenía que sobrevivir cada día, empezó a sentir todo lo que había reprimido. La rabia, el dolor, el odio hacia ese padre que los abandonó. Empezó a beber. A los 10 años ya era alcohólico. Se juntaba con otros adolescentes furiosos, se metía en peleas, robaba. A los 14 lo mandaron a robar unas botellas justo frente a la comisaría. Lo atraparon. Lo enviaron a un reformatorio para menores. Un lugar oscuro, paredes grises, rejas en las ventanas, niños con miradas apagadas que habían dejado de esperar hacía mucho. El olor a humedad, los gritos en la noche, los golpes de los guardias. Era un lugar diseñado para destruir lo poco que quedaba de esperanza en esos chicos. Facundo llegó con toda su rabia intacta. Peleaba con quien se cruzara, insultaba a los guardias, rompía lo que podía romper. Era como un animal herido que mordía a cualquiera que se acercara. Los otros internos le tenían miedo, los guardias le tenían rabia. Nadie sabía qué hacer con él. Algunos proponían aislarlo, otros querían trasladarlo a un lugar peor. Parecía destinado a pudrirse ahí, pues a convertirse en uno más de los que entran niños y salen criminales. Y ahí, en ese lugar de castigo, en esa cárcel para niños, donde las esperanzas iban a morir, encontró lo que nadie esperaba. Un sacerdote jesuita llamado Simón. El padre Simón era distinto a los demás. No miraba a los internos con desprecio, no les gritaba ni los castigaba. Los miraba con algo que Facundo nunca había visto en un adulto. Curiosidad, como si quisiera saber qué había detrás de esa rabia, como si creyera que había algo valioso escondido bajo toda esa violencia. Simón vio algo en Facundo que nadie más veía. No vio un delincuente, vio un niño roto que nadie había querido reparar.
un niño con una inteligencia feroz que nunca había tenido la oportunidad de desarrollarse. Para evitar que peleara con los otros internos, lo asignó a la biblioteca. Un trabajo tranquilo, apartado de los demás. Un lugar donde no pudiera hacer daño ni hacerse daño. Había un problema enorme. Facundo era analfabeto, completamente analfabeto. Tenía 14 años y nunca había pisado una escuela. Las letras eran trazos sin sentido. Los libros eran objetos decorativos que no comprendía. Simón pudo haberlo mandado a otro lugar. Pudo haber dicho que el chico no servía para la biblioteca, pero no lo hizo. En cambio, hizo algo que transformó la vida de Facundo para siempre. Le enseñó a leer letra por letra, palabra por palabra, con una paciencia infinita que Facundo nunca había recibido de nadie. Empezaron con las vocales, después las consonantes, después las sílabas, después las palabras completas, después las oraciones. Fue un proceso lento, frustrante. A veces Facundo se enojaba cuando no entendía. Arrojaba los libros, maldecía. Pero Simón no se rendía. Volvía al día siguiente con la misma paciencia, con la misma fe. Y algo empezó a cambiar. Facundo descubrió que las palabras tenían poder, que podían transportarte a otros mundos, que podían explicar cosas que él sentía, pero no sabía nombrar, que podían ser armas, pero también refugios. En 3 años completó toda la primaria y la secundaria. 3 años para hacer lo que normalmente lleva 12. 3 años para pasar de analfabeto total a devorador de libros. Leía todo lo que caía en sus manos. Novelas, poesía, filosofía, historia. Todo le interesaba. Todo alimentaba esa mente que había estado hambrienta durante 14 años. Pero lo más importante no fueron los libros. Fue una frase que Simón le dijo y que Facundo nunca olvidó. La palabra es el principio de todo. Con palabras se construyen imperios y se derrumban tiranos. Recordá esa frase. Va a aparecer 2 veces más en esta historia y cada vez va a significar algo diferente. Facundo escapó del reformatorio 1 año antes de cumplir su condena. Tenía 17 años, sabía leer y tenía una guitarra. Una noche, caminando por la playa entre Vigesimal y Mar de Ajó, se encontró con un vagabundo de casi 70 años. Empezaron a conversar. El viejo le habló de Jesús, del sermón de la montaña, y le dijo algo que lo sacudió. Tu padre no es el esposo de tu madre. Tu padre es Dios, y como Rey del universo, nos hace a todos príncipes y princesas. Esa noche Facundo escribió su primera canción. Se llamaba Vuele bajo. Era el 24 de febrero de 1954 y marcó el comienzo de todo. Pero lo que vino después fue aún más intenso. En 1959 llegó a Mar del Plata buscando trabajo. El dueño de un hotel lo vio con su guitarra y le propuso reemplazar al músico de fin de año que no había llegado. Esa noche, el 31 de diciembre, un hombre que había sido mudo hasta los 9 años cantó por primera vez frente a un público. Se hacía llamar el Indio Gasparino. Las primeras grabaciones no funcionaron. Tardó años en hallar su voz, pero en 1970 todo cambió. Grabó una canción que había compuesto pensando en su vida, en esa infancia sin hogar, en ese padre que nunca conoció. No soy de aquí ni soy de allá.
5 palabras que resumían toda una vida de desarraigo. La canción hablaba de no pertenecer, de viajar sin destino, de amar sin quedarse, de irse siempre, de no llegar nunca. Era la historia de Facundo, pero también era la historia de millones de personas que se sentían fuera de lugar. Inmigrantes, exiliados, soñadores que nunca encontraron su hogar, hijos de padres ausentes, madres abandonadas, cualquiera que hubiera sentido que no encajaba. La canción se convirtió en un himno. Se escuchó en toda América Latina, en España, en Estados Unidos, en cualquier lugar donde hubiera hispanohablantes que entendieran lo que significaba no tener raíces. Facundo empezó a recorrer el continente, llenaba teatros, grababa discos que se vendían por millones. Pero él no vivía como una estrella, no tenía casa, vivía en hoteles, de ciudad en ciudad, de país en país. Se autodefinía como vagabundo first class. La vida es un hotel de paso, decía. No tiene sentido acumular cosas cuando el único equipaje que te llevas al final cabe en un ataúd. Regaló sus discos de oro, se los dio a un amigo taxista. Decía que no valían nada, que lo único que valía era lo que no se podía comprar. Escribió más de 30 discos, publicó 22 libros de reflexiones y poesía, cantó en 9 idiomas distintos. Colaboró con artistas que admiraba: Julio Iglesias, Pedro Vargas, Neil Diamond. Cada concierto era mitad canciones, mitad reflexiones. Citaba a Borges, a Krishnamurti, a Jesús, a la Madre Teresa. Hacía reír y llorar en el mismo show. No era un cantante, era un predicador que usaba la música como excusa. Y el público lo amaba por eso, porque les hablaba de cosas que importaban, de la vida, de la muerte, del perdón, del amor, de todo lo que los otros artistas no se animaban a tocar. Si esta historia te está llegando, suscríbete al canal para que sigamos contando historias como esta. El niño que nació en la calle era ahora un artista internacional. Pero el éxito no le trajo paz, porque en Argentina se estaba gestando algo terrible. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se anima a contar sobre Facundo Cabral. En 1976, los militares tomaron el poder en Argentina. Derrocaron a la presidenta Isabel Perón. Instauraron una dictadura que duraría 7 años y dejaría una herida que Argentina todavía no termina de sanar. Fue el período más oscuro de la historia del país. 30.000 personas desaparecieron. Las sacaban de sus casas en la noche, las torturaban en centros clandestinos, las mataban y tiraban sus cuerpos donde nadie los encontrara. Cualquiera podía ser el próximo. Estudiantes, sindicalistas, periodistas, artistas, cualquiera que pensara diferente, cualquiera que se atreviera a cuestionar. Y los artistas estaban en la mira. Para Facundo era considerado un cantautor de protesta. Sus canciones hablaban de libertad, de justicia, de cuestionar el poder. Exactamente lo que el régimen militar quería silenciar. Lo pusieron en listas negras, esas listas que circulaban en secreto entre las emisoras de radio, los canales de televisión, los organizadores de eventos. El nombre de Facundo Cabral estaba ahí junto con Mercedes Sosa, León Gieco, Víctor Heredia y decenas más. Prohibieron sus canciones en la radio, cancelaron sus presentaciones.
cualquier empresario que lo contratara se arriesgaba a recibir una visita de los militares. Y entonces tuvo que huir. En 1976, Facundo Cabral abandonó Argentina. Cruzó la frontera sabiendo que tal vez no volvería, sabiendo que su madre envejecía y él no estaría ahí, sabiendo que su país se hundía en la oscuridad y él no podía hacer nada. Se exilió en México. México se convirtió en su segundo hogar, un país que recibía a los perseguidos de las dictaduras latinoamericanas con los brazos abiertos. Un lugar donde podía cantar sin miedo, donde podía decir lo que pensaba sin que vinieran a buscarlo en la noche. En México conoció a José Alfredo Jiménez, el compositor más grande de la música mexicana, El Tinte, autor de El Rey, de Ella, de cientos de canciones que definieron lo que significa ser mexicano. José Alfredo lo adoptó como amigo. Lo apodó cariñosamente Fecundo Cabrón. Se reían juntos, bebían juntos, hablaban de música y de vida hasta que salía el sol. Una vez, José Alfredo lo molestó por la canción No soy de aquí ni soy de allá. ¿Por qué la hiciste vos?, le preguntó. Esa canción era mía. Yo debía haberla escrito. Facundo sonrió. Sabía que era el mejor cumplido que podía recibir. Pero México no fue solo refugio. Fue también el lugar donde conoció al amor de su vida. Y en 1977 todo volvió a cambiar. Se llamaba Bárbara. Tenía 18 años. Era estadounidense de Chicago, rubia, de ojos claros, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación donde entrara. Pero lo que más la definía no era su belleza, era su libertad. Bárbara era un espíritu salvaje. No seguía reglas, no pedía permiso. Hacía lo que quería, cuando quería, con quien quería. Facundo tenía 40 años cuando la conoció. Cargaba con décadas de dolor, la muerte de sus hermanos, el abandono de su padre, el exilio, la soledad de los escenarios. Se conocieron en Nueva York, en un restaurante cualquiera, una noche cualquiera. Dos extraños que no sabían que sus vidas estaban a punto de entrelazarse para siempre. La primera conversación fue inolvidable. Bárbara lo miró a los ojos sin timidez, sin rodeos, y le dijo: «Sospecho que te voy a amar mucho, pero quiero que sepas una cosa antes de empezar. Yo no soy fiel». Facundo se quedó helado por un instante, porque él iba a decirle exactamente lo mismo. Ambos eran almas libres, incapaces de atarse, incapaces de prometer lo que no podían cumplir, incapaces de mentir sobre quiénes eran. Y quizás por eso funcionó. Los dos tuvimos otras relaciones, contó Facundo después. Ella salía con otros, yo salía con otras, pero nada nos divertía tanto como estar juntos. Nadie nos comprendía como nos comprendíamos. A veces Bárbara le decía: «Podemos vernos el martes en vez del miércoles, porque conocí un alemán muy guapo». Y Facundo se reía. No había celos, no había posesión, no había dramas. Había dos personas que habían decidido amarse en libertad total. Nunca conocí un ser tan libre, tan sano, dijo él. Bárbara no tenía miedo de nada. No le importaba lo que pensaran los demás. Era ella misma, siempre, sin disculpas. Para un hombre que había crecido con tanto dolor, con tanto abandono, encontrar a alguien así era un milagro.
Un día, Bárbara llegó con una pregunta que parecía normal. ¿Arreglaste lo del concierto de esta noche? Facundo dijo que sí, que el empresario siempre tenía un lugar, reservado para ella en primera fila, que podía ir cuando quisiera. Y Bárbara respondió con una sonrisa: no, pero ahora somos dos. Estaba embarazada. Facundo tardó un momento en entender. 40 años tenía. Nunca había sido padre. Nunca había imaginado serlo. Me pareció la cosa más increíble del mundo, contó después. Yo, padre, inconcebible. Yo que había odiado a mi padre toda mi vida. Yo que no sabía lo que era tener un padre presente. ¿Iba a ser padre? Pero lo fue. Tuvieron una hija, una niña hermosa, que llenó de luz la vida de un hombre que había conocido tanta oscuridad. Facundo descubrió algo que no sabía que existía dentro de él: ternura, paciencia, un amor que no pedía nada a cambio, un amor incondicional que lo asustaba y lo completaba al mismo tiempo. Miraba a su hija dormir y pensaba en todo lo que le daría, todo lo que su padre no le dio a él, todo el amor que había acumulado durante 40 años sin tener a quien dárselo. La niña tenía 1 año cuando todo terminó. Aquí viene la segunda revelación, la que cambió a Facundo Cabral para siempre, la que casi lo destruye. Era 1978. Bárbara tenía que viajar de Chicago a Los Ángeles. Llevaba a la niña. Facundo debía encontrarse con ellas, pero perdió la conexión en Boston. No llegó a tiempo. Le dijo por teléfono: «Anda, mi amor, que yo voy más tarde en otro vuelo». Bárbara tomó el avión. La niña iba en sus brazos. El asiento de al lado, el de Facundo, quedó vacío. El avión se estrelló. No hubo sobrevivientes. 273 personas murieron ese día. Entre ellas Bárbara. Entre ella la niña de 1 año que nunca llegó a cumplir 2. Facundo recibió la noticia en Boston. Solo en un aeropuerto, lleno de gente que corría a tomar sus vuelos, que se quejaba de retrasos, que hablaba por teléfono de cosas triviales, rodeado de extraños que no sabían que su mundo acababa de terminar. Pensá en eso un momento. Si Facundo hubiera llegado a tiempo, habría muerto con ellas. El retraso en Boston lo salvó. La conexión perdida lo salvó. ¿Pero salvó de qué? ¿De qué sirve estar vivo cuando todo lo que amás ya no existe? Lo que siguió fue el infierno. Facundo dejó de comer. Su cuerpo se consumía porque él ya no quería alimentarlo. Perdió 30 kilogramos en pocas semanas. Sus huesos empezaron a marcarse bajo la piel. Olvidó los 8 idiomas que hablaba: inglés, francés, italiano, portugués. Todo lo que había aprendido en sus giras desapareció de su mente, como si el dolor hubiera borrado partes enteras de su cerebro, como si el trauma hubiera formateado todo lo que no era esencial para sobrevivir. Perdió parcialmente la vista. Sus ojos dejaron de funcionar correctamente. Los médicos no encontraban explicación física. Era como si su cuerpo decidiera dejar de ver un mundo que ya no tenía sentido mirar. Pasó 2 años en silla de ruedas, no porque sus piernas no funcionaran, sino porque no quería usarlas, porque no tenía a dónde ir, porque cada paso era un paso en un mundo donde Bárbara y su hija ya no existían. Creía vivir una pesadilla irreal, dijo después. Despertaba cada mañana esperando que fuera un sueño,
y cada mañana descubría que no lo era. Y cada mañana tenía que sobrevivir otro día sin ellas. El hombre que había sobrevivido a la muerte de 4 hermanos, el niño que había cruzado Argentina solo a los 9 años, el adolescente que había salido de la cárcel convertido en poeta, ese hombre que había resistido todo lo que la vida le había arrojado, ahora no quería seguir viviendo. Pensó en terminar con todo muchas veces. Lo confesó después en entrevistas. Estuvo al borde del abismo, mirando hacia abajo. Quizás vos también has sentido eso alguna vez, cuando la vida te arrebata tanto que ya no sabes cómo levantarte. Cuando el dolor es tan grande que respirar se siente como un castigo. Cuando miras el futuro y solo ves vacío. Facundo buscó ayuda donde pudo. Visitó a un filósofo llamado Jiddu Krishnamurti en el valle de Ojai, California. Un pensador indio que había dedicado su vida a entender el sufrimiento humano y cómo trascenderlo. Krishnamurti lo escuchó. Escuchó la historia del padre que huyó, de los hermanos que murieron, del exilio, del amor encontrado tan tarde, de la esposa y la hija que el cielo le arrebató. Y le dijo algo que Facundo nunca olvidó. En toda pérdida hay una liberación. La vida no nos quita cosas. La vida nos libera de cosas. Las palabras ayudaron, pero no fueron suficientes. Lo que lo salvó fue una llamada telefónica. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más sorprendente de todas. Facundo estaba en un programa de televisión en México, en vivo. Millones de personas mirando. Sonó el teléfono del estudio. Era la Madre Teresa de Calcuta, la mujer que había dedicado su existencia a los más pobres del mundo. Había visto una entrevista de Facundo y quiso contactarlo. Pero esa no fue la llamada que lo salvó. Fue la segunda. Después de la tragedia del avión, la Madre Teresa volvió a llamarlo en privado y le dijo una frase que él repetiría el resto de su vida. Facundo, ahora sí que estás en un problema. ¿Dónde vas a poner el amor que te sobra? Ponelo en algún lugar o te va a aplastar. Vení conmigo. Pensá en eso, el amor que te sobra. Facundo había amado a Bárbara, había amado a su hija. Ese amor seguía ahí, intacto, buscando un destino. La Madre Teresa le ofreció dónde ponerlo y Facundo fue. Se fue a Calcuta, a la India, al otro lado del mundo, a uno de los lugares más pobres y desesperados del planeta. Dejó atrás México, dejó atrás los escenarios, dejó atrás todo lo que conocía y se fue a un lugar donde nadie lo conocía, donde no era famoso, donde era simplemente un par de manos más dispuestas a ayudar. Y ahí encontró su salvación. Trabajó con la Madre Teresa en las Misioneras de la Caridad, la orden que ella había fundado en 1950 para servir a los más pobres entre los pobres. Rescataban niños de la basura. Literalmente, no es una metáfora, es lo que hacían. En Calcuta, la pobreza era tan extrema, tan desesperante, que las familias más miserables abandonaban a los recién nacidos en los basureros. Los dejaban ahí, entre la mugre y las ratas, para que murieran, porque no podían alimentarlos, porque eran niñas y no niños, porque nacieron con algún defecto, porque simplemente no podían más. Miles de bebés tirados entre la basura llorando hasta que dejaban de llorar, esperando una muerte que a veces tardaba días. Facundo y las monjas los buscaban.
caminaban entre los basureros de Calcuta, entre el olor insoportable, entre las montañas de desperdicios, entre las ratas del tamaño de gatos, buscando bebés vivos. Escuchaban. A veces había un llanto débil entre los desperdicios, a veces solo un gemido, a veces nada. Y había que buscar con las manos. Los encontraban a veces vivos, apenas, a veces a punto de morir. Los sacaban de ahí, los limpiaban, los alimentaban, les daban la primera gota de amor que recibirían en sus vidas. Facundo pensaba en su propia infancia mientras hacía esto. En sus hermanos que murieron de hambre en la Patagonia, en su madre que no pudo salvarlos. Ahora él podía salvar a otros niños, podía hacer lo que Sara no pudo. Cada bebé que sacaba de la basura era un hermano que recuperaba. Cada vida salvada era una deuda saldada, pero lo más duro todavía no había llegado. Y bañaba a leprosos. Los leprosos de la India eran los intocables entre los intocables. La lepra era vista como una maldición divina, un castigo de los dioses. Nadie se acercaba a ellos, nadie los tocaba. Vivían apartados en colonias aisladas, deteriorándose lentamente, esperando la muerte en la soledad más absoluta. Sus familias los abandonaban, sus amigos huían, se convertían en fantasmas antes de morir. La Madre Teresa había creado Shantinagar, la ciudad de la paz, un refugio para leprosos, un lugar donde podían vivir con dignidad, donde alguien los tocaba, donde alguien los miraba a los ojos como seres humanos. Facundo iba ahí, se arremangaba, tomaba un balde de agua y jabón y bañaba a los leprosos con sus propias manos. Tocaba su piel destruida por la enfermedad, lavaba sus heridas abiertas, les hablaba mientras los bañaba, les cantaba canciones. Hombres y mujeres que no habían sido tocados en años, que habían olvidado lo que era sentir las manos de otro ser humano. Facundo les devolvía eso. Cada vez que se sentía mal, cada vez que el dolor por Bárbara y su hija lo aplastaba, la Madre Teresa lo llevaba a bañar leprosos. Y me ponía bien, contó después, porque cuando estás lavando a alguien que sufre más que vos, tu propio dolor se hace pequeño. No desaparece, pero encontrás dónde ponerlo. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Alguien le preguntó a la Madre Teresa si Facundo era su amigo artista. Ella respondió: él no es artista, es un testigo. Es un testimonio de lo que puede hacer Dios con tu vida si te dejas llevar por él. Años después, se supo que Facundo le había donado $1 millón, todo lo que había ahorrado, para rescatar niños de la basura. Guarda esto en tu mente. Este hombre que donó todo lo que tenía, que bañó leprosos, que rescató bebés de la basura, va a morir acribillado en una guerra de narcos. Y las últimas palabras que dijo en un escenario, esa grabación que te prometí, van a sonar como si supiera exactamente lo que venía. Pero aún faltaba algo, algo que Facundo había postergado toda su vida, el encuentro con su padre. ¿Recordás la carta de Sara que te prometí al principio? Ahora vas a entender por qué fue tan importante. Sara le había repetido siempre a Facundo una cosa: vos que caminás tanto, algún día te vas a encontrar con tu padre. Cuando eso pase, no cometas el error de juzgarlo. Y le dio 3 razones.
Primera, el mandamiento dice honrar al padre y a la madre. No dice honrar solo a los padres buenos. Segunda, ese hombre es el hombre que más amó tu madre. Todavía lo amo, nunca dejé de amarlo. Y tercera, gracias a él existís. Gracias a él estás gozando las maravillas de Dios. Esa era la carta. Esas eran las palabras que Sara le repitió durante décadas. Las palabras que Facundo guardó en su memoria, aunque no las comprendía, aunque le parecían imposibles. ¿Cómo podía Sara amar al hombre que la abandonó? ¿Cómo podía perdonar al hombre cuya cobardía mató a 4 de sus hijos? ¿Cómo podía pedirle a Facundo que no lo juzgara cuando él tenía todo el derecho del mundo a odiarlo? Facundo no lo entendía, pero guardó esas palabras. Las llevó consigo durante 46 años y llegó el momento de usarlas. Una noche, después de un concierto en Buenos Aires, alguien lo aguardaba en el pasillo del teatro. El pasillo estaba vacío. Los fans ya se habían ido. Los técnicos guardaban el equipo. Solo quedaba un hombre de pie en silencio, mirándolo. Era un hombre mayor, 70 y tantos años, elegante, bien vestido, con el pelo completamente blanco. Tenía las manos cruzadas adelante. Postura de alguien que espera, de alguien que no sabe si será recibido o rechazado. Facundo lo reconoció al instante. Era igual a la foto que Sara guardaba en su mesita de noche. La foto del hombre joven y apuesto del que se había enamorado tantos años atrás, solo que ahora tenía arrugas profundas y el cabello cano. Su padre, el hombre que los abandonó un día antes de que él naciera, el que vació la casa, el que se llevó hasta los juguetes, el que dejó a una mujer embarazada en la calle, el hombre cuya cobardía mató de hambre a 4 niños en la Patagonia. Estaba ahí frente a él después de 46 años de silencio. El corazón de Facundo se aceleró. La sangre le subió a la cabeza. Sintió la rabia de toda una vida queriendo salir. 46 años de preguntas sin respuesta. 46 años de odio acumulado. Me quedé congelado. No sabía qué hacer. Mi padre agotó el odio que había acumulado en mí. Lo odié profundamente durante toda mi vida. Había dejado sola a mi madre con 7 hijos. Murieron 4 de hambre y frío. 3 sobrevivimos de milagro. Y ahora estaba ahí frente a mí, esperando no sé qué. El padre no dijo nada. Solo lo miraba con los ojos de alguien que sabe que no merece perdón, pero lo espera de todas formas. Facundo podía haberle gritado, podía haberlo golpeado, podía haberle escupido en la cara todo el rencor de 4 décadas. Tenía derecho, nadie lo habría culpado, pero recordó las palabras de Sara. No cometas el error de juzgarlo. Se acercó, lo abrazó sin decir nada, sin pedir explicaciones, sin reclamar. Solo lo abrazó. Fuimos grandes amigos hasta el final de sus días, contó Facundo. Aquella vez me liberé. Dije, Dios mío, qué maravilloso es vivir sin odio. Me costó años perdonar y pude hacerlo en un segundo y me sentí tan bien. Quizás vos también cargas algo así. Un rencor que pesa como una piedra en el pecho. Un perdón que no has podido dar. Alguien que te hizo daño y nunca pagó. Una conversación que nunca tuviste
y que todavía te quita el sueño. Facundo demostró que el perdón no es para el otro, es para uno mismo. El que carga el odio es el que sufre, el que perdona es el que se libera. Su padre murió en 1993. Tuvieron 10 años de amistad, 10 años para conocerse, 10 años para recuperar algo de lo que nunca tuvieron. En 1984, con el regreso de la democracia argentina, Facundo volvió a su país. Ya no era un cantautor perseguido, era un símbolo de resistencia, un sobreviviente del exilio, un hombre que había predicado paz mientras otros predicaban violencia. Llenó el Luna Park de Buenos Aires, 6.000 personas por noche, aplaudiendo al niño que nació en la calle. En 1987, llenó el estadio de Ferrocarril Oeste, 50.000 personas cantando sus canciones bajo las estrellas de Buenos Aires. En esos años tuvo otro encuentro que lo marcó, con Jorge Luis Borges, el escritor más importante de la lengua española en el siglo XX, el ciego que veía más que nadie, el hombre que había convertido las palabras en laberintos infinitos. Un día, en el Café La Biela de Buenos Aires, el café donde Borges almorzaba regularmente, Facundo lo vio sentado con un acompañante. Quería acercarse, quería decirle algo, pero no sabía cómo. Se sentía como un intruso, como alguien que no debería molestar al maestro. Entonces tuvo una idea. Llamó al mozo, le dijo en voz baja: «Todo lo que consuman el maestro Borges y su acompañante, lo pago yo». Borges terminó su comida, se puso de pie con la ayuda de su bastón y pidió que lo llevaran hasta donde estaba Facundo. Le agradeció el gesto con una cortesía antigua, le preguntó su nombre, le preguntó a qué se dedicaba. «Somos escritores como usted, maestro», respondió Facundo. Borges, intrigado, preguntó: «¿Y qué escriben ustedes?». Facundo, con una sonrisa, respondió: «Canciones de protesta». Borges sonrió también y dijo una frase que Facundo repetiría el resto de su vida: «Ah, qué bien. Tienen suerte, porque a mí, cuando estoy enojado, no se me ocurre nada». ¿Recordás la frase del padre Simón en el reformatorio? La palabra es el principio de todo. Borges lo entendía mejor que nadie. Por eso se hicieron amigos. Por eso conversaban durante horas sobre filosofía y literatura. Por eso Facundo escribió un libro llamado Borges y yo. Dos hombres que no podían ser más diferentes. Un cantautor de la calle y un escritor de bibliotecas. Un vagabundo y un erudito. Y sin embargo entendían lo mismo, que las palabras tienen poder, que pueden destruir o salvar, que son el principio de todo. En 1994 comenzó la gira con Alberto Cortés. Lo Cortés no quita lo Cabral. 4 años recorriendo América. 2 poetas argentinos hablando de amor, de pérdida, de lo que significa estar vivo. En 1996, la UNESCO lo nombró Mensajero Mundial de la Paz. El niño mudo que nunca fue a la escuela, el preso que aprendió a leer en un reformatorio, ahora era embajador de paz ante el mundo. En 2008 fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Lo propusieron Óscar Arias Sánchez y Rigoberta Menchú, 2 Nobel de la Paz, nominando a un tercero. El niño que nació en la calle era candidato al máximo reconocimiento mundial. Un viaje increíble de la calle de La Plata
a las nominaciones del Nobel. Un viaje que estaba por terminar. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si llegaste hasta aquí, esto es para vos. En julio de 2011, Facundo tenía 74 años. Estaba casi ciego. Le habían diagnosticado cáncer de páncreas y vejiga. Los médicos le daban poco tiempo. Tenía que regresar a Argentina para tratarse, pero antes quería hacer una cosa: despedirse. Le dijo a un amigo: «Tengo 74 años. Me diagnosticaron cáncer. Ya estoy preparado para la muerte. Quiero despedirme de mis compinches». Organizó una gira por Centroamérica, Nicaragua, Guatemala. El 5 de julio tocó en Ciudad de Guatemala. 5.000 personas. Esa noche dijo algo que hoy suena como profecía. «Ya les di las gracias a ustedes. Las daré en Quetzaltenango, y después que sea lo que Dios quiera, porque Él sabe lo que hace». El 7 de julio fue su último concierto. Teatro Roma de Quetzaltenango. Sala llena. Al final cantó «No soy de aquí ni soy de allá», y luego dijo sus últimas palabras en un escenario. «Gracias por la amistad de tantos años. Sepan que ustedes fueron una parte muy importante de mi felicidad. Sepan que siempre los voy a tener en mi corazón hasta el momento final». ¿Y por qué no? Un poquito más también. De aquí en adelante, Dios decidirá. Ovación de pie. 5.000 personas llorando. 2 días después, Dios decidió. El 9 de julio de 2011, Día de la Independencia de Argentina, una fecha que Facundo siempre festejaba, aunque estuviera al otro lado del mundo. A las 4:30 de la mañana, se despertó en su habitación del Grand Tikal Futuro Hotel. Todavía era de noche. Guatemala dormía. Se vistió despacio, con la calma de quien sabe que el tiempo ya no importa tanto. Preparó su equipaje. Miró por la ventana a la ciudad que lo había recibido con tanto amor. A las 5 de la mañana bajó al lobby. Iba a tomar el bus del hotel al aeropuerto, pero el empresario que lo había contratado, Henry Fariñas, estaba ahí esperándolo. «Te llevo en mi auto. Salimos ahora». Facundo aceptó. No tenía razón para desconfiar. Fariñas había sido amable con él durante toda la gira. Le había conseguido buenos hoteles, buenos escenarios, buenas audiencias. Y además, a Facundo siempre le agradaba ir de copiloto. Su representante lo sabía bien. Nunca le gustaba ir atrás. Siempre quería ir adelante, mirando el camino, conversando con quien manejaba. Se subió al asiento del acompañante de una Range Rover blanca. Fariñas al volante. El representante de Facundo atrás. Un guardaespaldas en otro vehículo, siguiéndolos a distancia. La ciudad empezaba a despertar. Las primeras luces en las ventanas, los primeros vendedores ambulantes preparando sus puestos. El aire fresco de la madrugada guatemalteca. La Range Rover tomó el Boulevard Liberación, una de las avenidas más transitadas de Centroamérica. Durante el día pasaban miles de autos, pero a las 5 de la mañana estaba casi vacío. A menos de 1 kilómetro del aeropuerto, 2 vehículos aparecieron de la nada. Se pusieron a cada lado de la Range Rover. Las ventanas bajaron. Los cañones de los fusiles AK-47
Apuntaron y dispararon. El ruido fue ensordecedor. 25 disparos en cuestión de segundos. El vidrio de la camioneta explotando. Las balas atravesando el metal como si fuera papel. Facundo recibió 8 impactos. 1 en el brazo izquierdo, 1 en el tórax y 1 en el costado izquierdo de la cabeza. No tuvo tiempo de entender qué pasaba. No tuvo tiempo de sentir miedo. No tuvo tiempo de despedirse. Murió en el acto. El mensajero mundial de la paz, el hombre que predicó el amor durante 50 años. El que bañó leprosos en Calcuta, el que perdonó al padre que lo abandonó. Murió acribillado a balazos en una calle de Guatemala a las 5:10 de la mañana. Fariñas, herido pero vivo, aceleró hasta una estación de bomberos a 100 metros. El guardaespaldas persiguió a los sicarios, pero no pudo alcanzarlos. Pero aquí está lo más devastador de todo. Las balas no eran para él. Aquí entra el documento judicial que te prometí, el que revela toda la verdad. Henry Fariñas no era solo empresario, era narcotraficante, vinculado al cartel de Sinaloa y otras organizaciones criminales de Centroamérica. Tenía un conflicto con otro narco llamado Alejandro Jiménez González, conocido como el Palidejo. El motivo era simple. Fariñas le había robado un cargamento de droga valuado en millones. En el mundo del narcotráfico, eso se paga con sangre. El Palidejo ordenó eliminarlo. Pero contrató sicarios de una banda llamada Los Charros Profesionales. Les dio instrucciones precisas: el auto, la ruta, la hora. Lo que no sabían, o no les importó, era que esa mañana Fariñas llevaría un pasajero. Un hombre que no tenía nada que ver con drogas ni carteles. Un hombre que había dedicado su vida a predicar la paz. Fariñas, el objetivo real, el narcotraficante, sobrevivió. Heridas leves. Facundo, el pasajero accidental, murió. El hombre que predicó la paz toda su vida, que bañó leprosos, que perdonó al padre que lo abandonó, murió en una guerra del narcotráfico que no tenía nada que ver con él. La palabra es el principio de todo, le había dicho el padre Simón. Facundo eligió palabras de paz y murió por balas de guerra. El presidente de Guatemala declaró 3 días de duelo nacional. La presidenta de Argentina hizo lo mismo. El gobierno mexicano envió un avión para repatriar su cuerpo. En la Plaza de la Constitución de Guatemala hubo manifestaciones, miles de carteles. Perdón al mundo por el asesinato de Facundo. En 2016 llegaron las condenas. El Palidejo, 50 años. Los sicarios, entre 50 y 53 años cada uno. Justicia tardía, pero justicia. Henry Fariñas, el hombre que lo llevaba al aeropuerto, el narcotraficante que sobrevivió mientras Facundo moría, fue condenado a 30 años en Nicaragua por narcotráfico. Todos pagaron, pero ninguna condena devuelve a los muertos. Y aquí está lo más doloroso de todo. Facundo sabía que iba a morir, no en ese auto, no por esas balas, pero sabía que le quedaba poco tiempo. El cáncer de páncreas y vejiga que le habían diagnosticado no le daba muchos meses. Por eso había organizado esa gira. Por eso quería despedirse de sus compinches de Centroamérica. Por eso dijo en su último concierto: de aquí en adelante Dios decidirá. Estaba listo para morir, solo que no esperaba morir así.
No esperaba morir por balas de una guerra que no era suya. No esperaba morir en un auto con un narcotraficante. No esperaba que su último viaje fuera al aeropuerto de Guatemala a las 5 de la mañana. Pero quizás, de alguna manera, era inevitable. Facundo pasó toda su vida en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Nació un día después de que su padre huyera. Llegó tarde al avión donde murió su familia. Y murió temprano, camino al aeropuerto, por balas que no eran para él. Como si el destino nunca hubiera podido sincronizarse con él. O como si él hubiera estado siempre un paso adelante o un paso atrás, pero nunca exactamente donde debía estar. Excepto en una cosa, en sus palabras. Sus palabras siempre llegaron exactamente cuando debían llegar, a las personas que necesitaban escucharlas, en el momento justo. Miles de personas en todo el mundo dicen que Facundo Cabral les cambió la vida, que una canción suya los sacó de la depresión, que una frase suya los hizo perdonar a alguien, que un concierto suyo les devolvió las ganas de vivir. Él, que suplicaba morir después del accidente, le devolvió las ganas de vivir a millones. Esa es la paradoja final de Facundo Cabral. El hombre que quería morir enseñó a otros a querer vivir. Sara, su madre, murió antes que él. Nunca tuvo que enterrar a su hijo. Al menos eso se le ahorró a esa mujer que ya había enterrado a 4. Pero dejó algo. Además de la carta sobre el padre, dejó una enseñanza que Facundo repitió hasta el final. Mi madre me enseñó que uno no es lo que le pasa, uno es lo que hace con lo que le pasa. A Facundo le pasó todo lo malo que puede pasarle a un ser humano y lo convirtió en canciones, en libros, en abrazos a leprosos, en bebés rescatados de la basura, en un perdón imposible a un padre que no lo merecía, en millones de personas que encontraron consuelo en sus palabras. Eso es lo que hizo con lo que le pasó. Facundo Cabral nació en una calle de La Plata un día de mayo de 1937. Su padre huyó antes de que él llegara. Su abuelo los echó. Su madre cruzó el desierto con 7 hijos que fueron muriendo uno por uno. Vio morir a 4 hermanos de hambre. Fue mudo hasta los 9, alcohólico a los 10, preso a los 14. Confrontó a un presidente siendo niño. Aprendió a leer en una cárcel. Escuchó a un vagabundo y escribió su primera canción. Huyó de una dictadura. Encontró el amor. Tuvo una hija y el cielo se la arrebató. Perdió a su esposa, perdió a su hija, perdió las ganas de vivir. Suplicaba haber muerto en ese avión. Pero una monja de Calcuta le preguntó dónde iba a poner el amor que le sobraba y encontró la respuesta rescatando niños de la basura y bañando leprosos. Perdonó al padre que lo abandonó. Lo abrazó después de 46 años de odio. Cantó en 170 países. Fue nominado al Nobel de la Paz y murió por balas que no eran para él. Quizás vos también has sentido que la vida es injusta, que los golpes no paran, que cada vez que te levantas algo te vuelve a tumbar, que el destino se ensaña con vos sin razón. Quizás también has perdido a alguien y no sabes cómo seguir. Quizás cargas con una culpa que no te deja dormir. O quizás hay alguien a quien no has podido perdonar. Facundo vivió todo eso multiplicado por 1000. Un padre que huyó antes de que naciera. Una infancia en la calle.
4 hermanos muertos de hambre, 9 años sin poder hablar, alcoholismo a los 10, cárcel a los 14, exilio político, la mujer que amaba y su hija muriendo en un avión que él debió haber tomado. Y al final, balas que ni siquiera eran para él. ¿Cuántas tragedias puede soportar una sola persona? Facundo soportó todas y eligió la paz. Eligió el perdón. Eligió seguir cantando. No porque fuera fácil, no porque no le doliera, no porque fuera un santo. Lo eligió porque comprendió algo que muy pocos entienden, que el odio te destruye a vos, no al otro, que el rencor es un veneno que vos te tomás esperando que el otro muera, que perdonar no es olvidar,